la Nintendo 64 es una de mis consolas favoritas, por la gran cantidad de títulos legendarios que tuvo, además de tenerle cierta nostalgia por ser la consola que me introdujo a uno de mis videojuegos favoritos de toda la historia. Esta consola, como todas, tuvo una gran cantidad de versiones alternas, ya sean modelos, bundles y demás, por lo que, en este video veremos casi todas, principalmente las más interesantes. Comencemos. Nintendo 64, Ediciones de Pikachu. Todos conocemos esta edición, por ser una de las más recordadas que una consola ha podido sacar. Esta era una versión con un tamaño mayor a la consola original, ya que contenía una figura de Pikachu en ella, que tenía luces dependiendo de si ibas a encender o reiniciar. Esta estaba dividida en dos colores, siendo la parte inferior una en color amarillo, mientras que la parte superior se encontraba tanto en azul en todo el mundo, y en naranja en ediciones japonesas. Esta edición fue distribuida exclusivamente en las jugueterías de Toys R Us, aunque como dato curioso, en Alemania se distribuyó una curiosa versión que incluía Super Mario 64, cosa que va a ser bastante común en este video, créanlo o no. Personalmente, es uno de mis diseños favoritos de una consola, desborda carisma y resalta que Nintendo antes de diseñar consolas, diseñaba juguetes. Nintendo 64, versión de cartas de Pokémon. El lanzamiento de la Nintendo 64 coincidía con una de las épocas más prolíficas de la conocida Pokémonía, por lo que Nintendo aprovechó esto para, en el lanzamiento de la 64 en Japón, incluir una edición que además de incluir la consola, venía con las cartas de Porygon y Snorlax. Como dato extra, este incluye el disco de la enciclopedia musical, un álbum, si se le puede llamar así, de 4 canciones que originalmente fue distribuido en la Space World del año 1997, el cual incluía 4 canciones, las cuales te explicaban todos los Pokémon de tipo normal y bicho. No incluye mucho más, ya que la consola es una gris genérica. Ediciones transparentes. Las pongo juntas, porque en esencia son todas la misma cosa, una Nintendo 64 en un color específico el cual era transparente, permitiendo ver el interior de la consola. Estos colores eran el azul hielo, la verde jungla, la smoke black, la sol naranja, la púrpura uva, y la rojo fuego. Como dato curioso, por alguna razón en América tuvieron un cambio de nombre, con la rojo fuego pasando a llamarse sandía roja, y la sol naranja pasando a llamarse naranja fuego, un cambio curioso, aunque no se compara en nada al rebranding que sufrieron en Brasil, siendo rebautizadas como las multisabores, hechas por la compañía Gradiente. En esencia son las mismas ediciones, pero con otro nombre. Además, como dato extra, la Nintendo 64 de color verde jungla fue vendida junto a Donkey Kong 64, y la edición rojo fuego tuvo una edición especial que te regalaba el Pokémon Stadium y el Transfer Pack. Personalmente, las consolas transparentes siempre serán una de mis formas de vender un nuevo modelo favoritas, son sencillamente hermosas, y entiendo por qué existen ediciones customizadas en consolas modernas que imitan este efecto. Nintendo 64, edición dorada. Lanzada en América y Japón, era exclusiva de Toys R Us, y como dice su nombre, estaba revestida en un hermoso color dorado. No fue lanzada en Europa, aunque en Inglaterra llegó a existir una edición especial que contenía únicamente un control dorado, la cual se distribuyó en todo el mundo, aunque también se distribuyó otra de manera exclusiva para Inglaterra, que aunque seguía teniendo la consola en color gris, también incluía el GoldenEye 007. Por cierto, abro paréntesis, alguien más se tardó años en descubrir que GoldenEye era una película y no un videojuego original. Espero no ser el único. Nintendo 64 edición Blockbuster. En esta categoría podría entrar toda edición que cambie únicamente el empaque, las cuales son muchas, como la Super Mario Blue, la cual incluía el juego y la consola, exclusiva de Inglaterra, o la edición Super Mario Pack, exclusiva de los Países Bajos, o la Nintendo 64 Noir, la cual venía en una caja completamente negra, pero que dentro, oh sorpresa, era la misma mierda que la versión original. Menciono a la de Blockbuster por ser entre todas, la más interesante, ya que se obtenía cuando alquilabas la consola y su catálogo en estos centros. No tiene mucho más que unas pegatinas decorativas de Blockbuster. Nintendo 64, edición Red, White y Blue. Estas eran dos ediciones japonesas cuya mitad superior eran del color de su nombre, en este caso rojo y azul, mientras que la parte inferior era totalmente blanca. Ambos lados de la carcasa eran transparentes.
También existieron dos versiones bicolor que fueron lanzadas para celebrar hechos especiales, siendo la Nintendo 64 edición Jusco, siendo una mezcla entre negro y blanco, y se vendía exclusivamente en las tiendas de Jusco, las cuales cerraron al poco tiempo para remodelar la marca. Por otro lado, existen las Nintendo 64 Daiei y Hawks, las cuales se crearon para celebrar la victoria del equipo de béisbol del mismo nombre en la serie de Japón del año 1999, vendiéndose en una cadena de tiendas que compartía nombre con el equipo. Esta se caracteriza por ser única en su tipo, siendo mitad naranja y mitad negro, lo que la convierte para mí, en el mejor diseño que ha salido de esta consola. Nintendo 64 International Superstar Soccer 64 Edition. Seguramente no se les haga familiar este título, pero, ¿qué tal ahora? ¡Ronaldinho Soccer! Esta edición contenía la consola normal, junto con el juego antes mencionado y Super Mario 64, distribuyéndose únicamente en Francia, aunque en Grecia se distribuyó sin el título del fontanero, y agregando una cosa que no tengo ni idea de que sea, porque esta es la única imagen disponible de él en línea, además de que en Francia se vendió un tercer ejemplar que tampoco incluía el Mario 64. Nintendo 64 Edición Zelda Special Value Pack. Esta edición es curiosa. Se vendió exclusivamente en Suecia, incluyendo el Super Mario 64, el Zelda Ocarina of Time, un pin del escudo de Hyrule, y una guía de texto para Ocarina of Time, siendo la edición más completa en lo que cabe del título, aunque el cartucho era uno gris estándar, y no el dorado que estamos acostumbrados a ver. De esta existen menos de 1000 unidades, siendo bastante cotizada por la caja y el pin. Nintendo 64 World Cup Live. Exclusiva de la tierra que nos dio el objetivamente mejor doblaje de Dragon Ball, Portugal, esta fue lanzada para promocionar la Eurocopa del año 1996, y incluía Super Mario 64, Superstar Soccer 64, y una pelota de fútbol de la Copa del Mundial de 1994. Por cierto, tengo la teoría de que originalmente no incluía Super Mario 64, ya que la pegatina que indica la presencia del juego está sobrepuesta. Nintendo 64, F1 World Grand Prix 1 y 2. Ediciones especiales exclusivas de Francia y Reino Unido respectivamente, aunque hay rumores de que la edición del segundo título también fue lanzada en Grecia. No se sabe nada más de ellas, más allá de que incluían el título que se menciona, F1 World Grand Prix. Nintendo 64, Pokémon Battle Pack, o también conocida como edición Pokémania. Esta era una edición muy similar a la de Pikachu, solo que en lugar de tener el Pikachu gigante tenía una serie de pegatinas de los Pokémon y el logo del juego, además, incluía un mando diferente al de la edición Pikachu, siendo más amarillo que azul. La versión bautizada como Pokémania, fue distribuida en Australia, la cual no contenía el Pokémon Stadium, a diferencia de la versión inglesa, que además incluía un VHS, el cual, de lo que pude encontrar incluía la primera película de Pokémon. Nintendo 64, edición verde de Ocarina of Time. Esta edición la hice en la versión original de este video, pero como soy un pendejo la hice llena de desinformación. En primer lugar, esta edición era oficial, lanzada por la propia Nintendo de Europa exclusiva para Bélgica, además de incluir una carta y texto que de forma totalmente gratuita podrías usar para obtener el pack de I Feel Everything, el cual te daba un VHS que contenía vídeos de trailers de la época y el Super Mario 64. No venía con la consola como dije en ese primer video, y además, sí incluye Ocarina of Time, ya que encontré un unboxing incompleto de la misma. Soy un puto idiota. Nintendo 64, edición Lawson. Esta edición especial de la consola se podía conseguir únicamente ganando un sorteo de esta cadena de tiendas, siendo la consola común que todos conocemos pero con unas pegatinas de la empresa. Una puta estafa, como todas las loterías, básicamente, era tan estafa que la caja en la que venía era literalmente la misma que la original. Nintendo 64 edición de madera. Nintendo Magazine System fue la encargada de la promoción de la consola en Australia, dándose como recompensa en partidos de fútbol, eventos, concursos, y demás cosas de ese estilo. Es distinguible por todo el montón de paja que la rodea, y la caja de madera en la que se encuentra. No se sabe mucho más de ella. Es extremadamente rara, existiendo menos de 50 unidades. Nintendo 64, edición de fútbol del 98.
Se creó para el Mundial del 98, y es una consola común y corriente que además del control gris, incluía el International Superstar Soccer 64 y un control dorado. Lo más destacable es el arte de Mario jugando fútbol. Alemania, por alguna puta razón. No estoy bromeando, la relación de Alemania con la Nintendo 64 es la segunda relación japón-alemana que más tiempo duró, porque esto no es normal. Primero tenemos la consola de NFL, la cual tiene un diseño de rayos, y fue presuntamente hecha por Thorsten Rachu en Berlín. Después tenemos esta edición de GoldenEye que Dios mío es horrible, hecha para concursos, luego una de Turok que fue hecha por el mismo de la NFL, una de Forsaken hecha por el mismo sujeto, una del juego de Superstar Soccer hecha por adivinen quién, una de Rayman 2, que fue hecha por el mismo sujeto, y patrocinada por Ubisoft, existiendo menos de 5 unidades, otra de Extreme G, una edición temática navideña de Karstad hecha por, sorpresa, otra persona totalmente diferente. Se cree que existen menos de 50 unidades de esta última. Pero, ¿quién es este tal Thorsten Rachu? Pues, parece ser que era un artista que era contratado por toda Alemania para diseñar ediciones especiales de diversos productos. No encontré fotos de él, pero al buscarlo me sale una foto de un sujeto al lado de un arte bizarro, así que supongo que será él. Las 3 últimas ediciones de Pokémon en este video son especiales. La primera es la Nintendo 64 Pokémon Console, la cual es única en su tipo, y no se sabe nada más de ella aparte del hecho que fue mostrada en la European Computer Trade Show del año 2000, en Reino Unido. Por otro lado están las 2 Nintendo 64 que se dieron como premio en los Pokémon Championship del año 2000 en Alemania. Aparte de la consola, había un trofeo. El concurso lo ganó Rebecca Wiesner, y el otro lo ganó Edwin Krauser. Se rumorea que existe una variante en azul, mas no hay nada confirmado. Al final, los ganadores del concurso fueron invitados por Nintendo a un viaje a Londres. Nintendo 64, edición ANA. Esta consola era un bundle que sirvió como promoción para una aerolínea japonesa conocida como ANA, compañía que hizo los aviones personalizados de Pokémon, franquicia la cual reflejaba el contenido de la edición, ya que este incluía el Pokémon Stadium y el Hey-You Pikachu. La forma de obtenerlo era mediante un sorteo, al subirte a uno de estos aviones de Pokémon. La consola tiene el logo de la compañía y poco más, es más interesante todo el trasfondo que hay detrás de ella que el producto en sí, lo que verdaderamente le da valor, como quien diría, el verdadero tesoro fueron los amigos que hicimos por el camino. Nintendo 64, y Love Techno. Anterior al origen de Club Nintendo, que no hay que confundir con la revista mexicana, estamos hablando del programa de fidelidad de Nintendo. Es aquí donde entra el Nintendo Expert World Club, perteneciente al país de Bélgica, en donde en el Festival de la Tecnología conocido como I Love Techno, se distribuyó esta consola especial, la cual era una caja enorme con transparencias, que en su interior tenía la caja de la 64, y 2 juegos, Super Mario 64 de F1 Grand Prix, además de folletos publicitarios de la convención. Sin duda, una forma de publicidad muy curiosa. Por último, quería hablar de la que es sin duda alguna, la consola más curiosa de este video. En los años 90, todavía seguían vigentes las tensiones entre Corea del Sur y Japón, debido a la Segunda Guerra Mundial. Debido a esto, los productos japoneses estaban estrictamente prohibidos en su comercialización y distribución a no ser que un intermediario coreano los distribuyera, y es así como, Nintendo, en alianza con Hyundai, naciendo así, las Hyundai Convoy, una serie de réplicas oficiales de la NES, Super NES, Game Boy, y por supuesto, la Nintendo 64, la cual tuvo un problema en su distribución, ya que si bien salió la Convoy 64, esta salió muy tarde, cuando el gobierno coreano ya había retirado el baneo de los productos japoneses, por lo que Nintendo pudo lanzar la 64 y todas sus consolas posteriores bajo la marca oficial, por lo que existen escasas unidades de la versión coreana de la 64. Es interesante lo que hacían para poder llegar a todos los rincones del mundo, me recuerda bastante a la Nintendo Ike, a los cambios de nombres de ciertas franquicias por culpa del copyright. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Lamento si el video es un reciclaje de uno anterior, aunque bueno, como perdí dicho guión tuve que reescribirlo en su totalidad agregando nueva información que espero que consideren valiosa de algún modo u otro. Ya saben, si disfrutaron el video los invito a suscribirse, dar like, y comentar, o si lo desean, apoyarme en Ko-fi. Nos vemos, recuerden que los amo mucho, sayonara.